Bendiciones, amados hermanos. El Señor anda buscando valientes, amados. El Señor anda buscando a guerreros que peleen sus batallas. Amados, el Señor anda buscando a hombres y mujeres que se pongan en la brecha para detener el mal que viene sobre el pueblo. Eso lo podemos ver en capítulo 22, versículo 30 de Ezequiel, en donde el Señor empieza a hablar sobre una generación terrible. Empieza a hablar de un pueblo, de personas que son feas, que son terribles, y que dice que el Señor entre ellos buscó a alguien que apartara su furor e impidiera que cayera una plaga de muerte en contra de ellos, y no lo halló. Amados, la importancia de ser un hombre intercesor, de ser una mujer intercesora, la importancia de ser un valiente que se esfuerza para de esa manera contrarrestar el ataque del lado de las tinieblas en contra del pueblo. Es lo que Dios está buscando. Dios busca valientes, amados. Dios busca guerreros que peleen sus batallas. Eso lo podemos ver también en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, en donde Samuel le dice al pueblo: yo no voy a pecar en contra del Señor en dejar de orar por ustedes. Y recordemos que el pueblo en ese entonces era un pueblo que había pedido un rey, despreciando hacia el Señor como rey. Un pueblo que no se merecía a un hombre como Samuel, pero aún Samuel intercedía por ellos. Por eso Dios, amados, da un espíritu de juicio para de esa manera habilitar a la persona que desea pelear las batallas del Señor, para de esa manera, con ese mismo poder, rechazar los ataques del enemigo en las puertas. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 28, versículo 6, en donde dice que el Señor da su espíritu de juicio, su espíritu de poder, para fortalecer a ese hombre, a esa mujer, para rechazar los contraataques del enemigo. Amados, dice el Señor, ¿verdad?, que Él le va a levantar un renuevo del tabernáculo de David, que iba a salir un renuevo, amados, de la genealogía de David. Amados, porque el tabernáculo de David no solamente consiste en alabanza, sino consiste en gobernar con juicio de Dios al pueblo, y de esa manera contrarrestar los ataques del enemigo que a través del pecado quieran venir a destruir al pueblo. Lo podemos ver en capítulo 9, versículo 11 de Amós, como también en capítulo 11, versículo 1 al 5 de Isaías. Cuando el Espíritu Santo ve el deseo de ese hombre, de esa mujer, que desea parar el mal que viene en contra del pueblo de Dios, o contra su familia, o en contra de sí mismo, el Señor Espíritu Santo, ¿verdad?, ve el temor de esa persona y le da su espíritu para de esa manera esa persona pueda desempeñarse, para de esa manera contrarrestar con un espíritu de fortaleza y de poder todos los ataques del enemigo. Eso lo podemos ver, amados, esa actitud que tuvo Fines, ese hombre, ¿verdad?, sacerdote, nieto de Aarón, que cuando vio que el pueblo era arrasado por un pecado terrible que habían cometido el pueblo de Israel, contaminándose con el dios Baal-Fervor, dice que un hombre era el causante de ese pecado, y Dios había determinado que tenían que matar a todo hombre que se había contaminado con ese espíritu de idolatría.
Entonces dice que Finnes tomó una lanza y atravesó a ese hombre, así erradicando el mar, la plaga que había llegado en contra del pueblo de Israel. Y el Señor declaró una palabra de bendición para ese hombre y dijo: yo he visto el celo de Finnes, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, y por cuanto él demostró su temor hacia mí, yo lo voy a establecer como un sacerdote eterno, le voy a dar un sacerdocio eterno, y él va a ser mi sacerdote para siempre, y sus hijos van a ser sacerdotes para mí. Entonces vemos que ese hombre, esa mujer, que se aflige su alma, ver la condición de la gente que la rodea, que están en pecado, que están en inmoralidad, que han sufrido. Ese hombre, esa mujer que desean pelear, liberar a esas personas, Dios las va a considerar para darles un pacto eterno. Lo podemos ver en capítulo 25, versículos 6 al 18 de Números. Amados, porque la fuente del pecado tiene que morir. Y de esta forma se tiene que, no solamente, amados, se trata de contrarrestar, de atacar el pecado, sino ir hasta la raíz del pecado. No solamente se trata, ¿verdad?, de salvarlos del juicio, sino también de salvarlos del vicio. Entonces, el sacerdote de la guerra tiene que ir todavía más allá, erradicando desde la raíz todo mal. Lo podemos ver en capítulo 31, versículos 5 y 6 de Números, en donde dice que Moisés mandó a Finnes, el sacerdote de la guerra, atacar a los madianitas que habían hecho pecar al pueblo de Israel, porque no solamente era matar a ese hombre, ¿verdad?, sino también matar la raíz de ese pecado. La fuente, amados, del poder de que tiene ese hombre, que es un libertador. Porque, amados, todos los hijos de Dios tenemos que fungir como libertadores. Lo podemos ver, amados, en Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 8, en donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para predicarle el evangelio a los pobres, darle manto de alegría a los oprimidos, para poner en libertad a los prisioneros. Y empieza a hablar de unas cosas bien maravillosas. Y amados, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te libera, te quita y te erradica todas esas cosas que para ti eran imposibles erradicar. Esos pecados que estaban bien arraigados, ¿verdad?, en ti. Tú decías: Señor, ¿cuándo se me van a quitar? El Espíritu te da la fuerza y lo mata. Entonces, cuando tú eres liberado, cuando tú tienes una liberación en tu vida, el Señor te liberó de vicios, el Señor te liberó de los juicios, el Señor te liberó aún de enfermedades. Entonces, si el Señor en tu vida ha hecho una liberación, tú eres un candidato para libertar al pueblo. Lo podemos ver, amados, ¿verdad?, en Isaías, ¿verdad? Porque un hombre no puede liberar a otro hombre si ese hombre está en cadenas. Pero para eso, amados, debemos de tener al Espíritu. En la palabra dice que donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad. Entonces, los libertadores, que son esos sacerdotes de guerra, que son esos hombres que se paran en la brecha y contrarrestan las batallas en las puertas. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 28, versículo 6.
Esos hombres son los que tienen que ser gobernados por el Espíritu Santo. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Amados, este es el tiempo de pelear las batallas del Señor. Es el tiempo de levantarse y de reprender todo espíritu de miedo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, contrarrestar los ataques de los principados, de los gobernantes, de los potestades y las huestes de maldad. Es el tiempo que los hijos de Dios, que son considerados sacerdotes, se levanten para pelear las batallas. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 35, en donde el Señor dice que yo me voy a levantar a un hombre conforme a mi corazón, que haga lo que mi alma desea. También eso lo dice en capítulo 13, ¿verdad? 14, en donde le dice, ¿verdad? Abigail a David, que él le va a levantar una casa eterna a David, el Señor a David, porque él ha peleado las batallas del Señor. Eso también lo podemos ver en 1 Samuel, ¿verdad? Capítulo 25 y 28. En donde también el Señor, ¿verdad?, se va a levantar un sacerdote conforme a su corazón. Y de esa manera Él va a hacer las cosas que Él desea que haga y va a estar delante de ese ungido. Amados, si en tu vida ha llegado temor, si en tu vida te han declarado tal vez enfermedad, tal vez el mismo enemigo te ha dicho que te va a matar, que se va a llevar a tus hijos, tal vez tú estás sufriendo de un ataque feroz de parte del enemigo en una área en tu vida, tal vez tienes una adicción que no has podido erradicar, que con todas tus fuerzas no has podido sacar de ti. Tal vez tú estás sufriendo un ataque del enemigo en tu economía, en tu salud. Tal vez uno de tus hijos está siendo atacado. Tal vez tu esposa. Amados, si estás sufriendo un ataque del enemigo, tú no estás hecho como un saco de boxeo que el enemigo puede llegar y golpearte cada vez que quiera y cuando se canse se puede ir. Es el tiempo que te levantes. Es el tiempo que le pidas al Espíritu Santo que te llene de su llenura, que te llene de su espíritu y que te haga un verdadero sacerdote que pelee sus batallas, que te libere, que te erradique todo ese pecado, toda esa cosa podrida dentro de ti, para que tú puedas ser un hombre que verdaderamente libre al pueblo de Dios. Porque el tiempo está cercano, amados. Jesús, nuestro Señor, ya está cerca, ya pronto va a llegar y va a venir por su pueblo. Hay que ser como aquellos hombres que el Señor dijo: por cuanto me visitaste en las cárceles, por cuanto me visitaste en los hospitales, por cuanto me diste de comer, por cuanto me vestiste, cuando me pusiste vestido y te fijaste en mí, yo te voy a bendecir. Pasa al gozo de tu Señor. Hay que ser de esos hombres que se pongan a la derecha del Señor. No seas de esos que se ponen a la izquierda, que no hicieron nada de esto, sino solamente buscaron su propio placer. Peleemos las batallas del Señor. Levántate como un sacerdote de guerra. Pelea. Levanta el tabernáculo de David, que es peleando las batallas del Señor. Y el Señor te levantará, te pondrá en alto, por cuanto tú has conocido su nombre, y te librará de todo mal. Que el Señor te bendiga, te guarde. Bendiciones.